¿Y si existiera un libro que no solo describe cómo pensamos, sino que intenta trazar el plano mismo de la realidad? Pues hoy vamos a adentrarnos en uno de los textos más famosos y, reconozcámoslo, más desafiantes de toda la filosofía, La ciencia de la lógica de Hegel, un intento, nada menos, que de cartografiar el pensamiento en su estado más puro. Pero ojo, que nadie se equivoque. Esto no es un simple manual de lógica. Hegel no quería darnos un conjunto de reglas para argumentar bien y ya. Su ambición, hace ya más de 200 años, era mucho mayor. Quería descifrar, por así decirlo, el ADN del pensamiento, porque estaba convencido de que al hacerlo estaría descifrando el ADN de la propia realidad. Para entender una obra de este calibre, lo primero es preguntarse, ¿qué estaba pasando en la filosofía para que alguien sintiera la necesidad de escribir algo así? Hegel vio un pensamiento que, en su opinión, se había estancado y se propuso trazar un mapa completamente nuevo para sacarlo de ahí. A ver, en la época de Hegel, la filosofía más tradicional, la metafísica de toda la vida, parecía un motor que giraba en el vacío. La sensación era que el pensamiento se había desconectado de la realidad, que estaba creando categorías y sistemas que ya no servían para explicar un mundo que es vivo y que está en constante cambio. Y aquí, como vemos en esta comparativa, es donde está el giro radical. Para la lógica tradicional, el pensamiento es una herramienta, como si fuera una lupa para examinar la realidad desde fuera. Pero Hegel llega y dice, no, pensamiento y realidad son la misma cosa. La lógica no es una herramienta para analizar el mundo, es el proceso vivo y dinámico del mundo mismo desplegándose. Y en el corazón de todo este viaje filosófico hay un motor potentísimo que lo impulsa todo. Hegel lo llama la dialéctica. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque va a redefinir por completo lo que entendemos por algo tan básico como una contradicción. ¿Qué significa esto? Suena un poco abstracto, pero pensémoslo con un ejemplo muy sencillo. Una semilla. Para que una semilla se convierta en un árbol, tiene que negarse a sí misma, tiene que dejar de ser semilla. Pero el árbol es una forma mucho más rica y compleja que contiene la verdad de la semilla. Es lo que Hegel llamaría la negación de la negación. Pues, según él, cada idea atraviesa este mismo proceso. Se enfrenta a su propia contradicción para superarse y convertirse en algo más completo. La contradicción no es un error que hay que evitar, es el motor del cambio. Y este esquema lo ilustra de maravilla. La lógica de Hegel empieza con el concepto más simple y vacío que se puede imaginar, el ser. Ser sin más. Pero claro, si lo piensas, un ser puro, sin ninguna cualidad, sin ninguna determinación, es indistinguible de la nada. De la tensión entre estos dos opuestos, ser y nada, surge una nueva verdad que los une y los supera, el devenir. Algo que es y no es al mismo tiempo. Es algo que está en constante cambio. Pues este ritmo de 3 pasos es, para Hegel, el pulso de la realidad. Vale, pues con este motor dialéctico funcionando, el libro de Hegel se lanza a trazar un mapa de todo el pensamiento a través de 3 territorios distintos y cada vez más complejos. Vamos a ver cómo se organiza este mapa. Este mapa nos lleva por 3 grandes regiones. Primero, la lógica del ser, que es donde el pensamiento se enfrenta al mundo de la forma más directa. Esto es una cosa, aquello es otra, esto es grande, esto es pequeño. Después, profundiza en la esencia, donde empieza a ver las relaciones ocultas, las contradicciones que hay bajo la superficie de las cosas. Y finalmente llega al concepto, la etapa final donde el pensamiento se da cuenta de que no es un mero espectador de la realidad, sino que es, en realidad, su arquitecto. Y el destino final de todo este viaje, la cima de la montaña, es lo que Hegel llama la idea absoluta. La unidad total y autoconsciente del pensamiento y el ser. El punto donde el pensamiento se piensa a sí mismo pensando la realidad. Fijaos en esta cita porque es asombrosa. Hegel veía su lógica con una ambición casi divina. No se trataba solo de entender cómo pensamos los seres humanos, sino de, literalmente, pensar los pensamientos de Dios antes de la creación, de captar la estructura lógica del universo en su estado más puro. Casi nada. Claro, todo esto podría parecer un ejercicio intelectual muy abstracto, pero la realidad es que este método de pensamiento no se quedó ni mucho menos encerrado en los libros de filosofía. Al ofrecer una forma de entender el cambio y la contradicción como los motores del progreso, se convirtió en una herramienta increíblemente poderosa para analizar la historia, la política, la sociedad y la propia conciencia humana. Como señala muy bien Rodolfo Mondolfo en el prólogo a la obra, la influencia de este libro, ya sea por gente que lo adoptó o por gente que reaccionó con fuerza en su contra, ha sido fundamental y sigue presente en nuestra forma de pensar. Y sus ecos resonaron por todas partes. Por un lado, Karl Marx tomó el motor dialéctico y lo aplicó a la historia, interpretando la lucha de clases como esa contradicción que impulsa el cambio social.
Y por otro lado, figuras como Kierkegaard se rebelaron contra este sistema que lo abarcaba todo, defendiendo la verdad única e irrepetible del individuo frente a la lógica aplastante de la historia. Vamos, que gran parte del pensamiento moderno se construyó en diálogo o directamente en batalla con Hegel. Al final, todo esto nos deja con una idea fascinante y, por qué no decirlo, vertiginosa. La propuesta de Hegel sugiere que al comprender la lógica de nuestro propio pensamiento, al seguir su movimiento de contradicción y superación, podríamos estar, en realidad, comprendiendo la lógica del propio universo.